Buenas Recording in tardes. progress. Buenas tardes a todas las personas conectadas a esta transmisión de las segundas jornadas de innovación educativa en la universidad. Soy Ivana Garzaniti y como parte del comité organizador de estas jornadas, le doy la bienvenida al magíster Agustín Arieu. Agustín es licenciado en Economía por la Universidad Nacional del Sur, licenciado en Organización Industrial por la UTN, diplomado en Estudios Avanzados en Economía y Empresa por la Universidad Rovira y Virgili de España y MBA por la Universidad Austral. Es decano de la Facultad de Ciencias Organizacionales y de la Empresa de UFLO y en el ámbito empresarial se desempeña en la gerencia de empresas del sector salud. Ha ejercido su profesión académica y profesional en el país y en el exterior y fue consultor externo de Naciones Unidas. Además, Agustín se autodefine como emprendedor y de eso se trata este encuentro. Nos presentará Hélices, una propuesta destinada a estudiantes para que sean capaces de, a partir del reconocimiento de sus propias fortalezas, desarrollar la creatividad para emprender con otros o para otros y así generar proyectos que los apasionan. Agustín, bienvenido a este espacio y será un gusto escucharte. Adelante. Bueno, muchas gracias Ivana, muchas gracias a la universidad por la organización de esta segunda jornada y por poder participar y contarles un proyecto en el que me encuentro trabajando con mucho entusiasmo porque, bueno, se trata de una temática en la que UFLO tiene mucha actividad en las distintas sedes, todo el tema del emprendedurismo, y lo que vengo reflexionando hace un tiempo es cómo podemos generar más y mejores emprendedores en distintos ámbitos. Y cuando uno, a partir de la experiencia que tenemos en la universidad, que trabajamos quizás con estudiantes avanzados, ya con emprendedores que tienen una idea de proyecto, nosotros estamos viendo que hay muchos otros jóvenes que todavía ni siquiera están pensando en la posibilidad de emprender o que realmente, bueno, están en una etapa de estudios, de formación, pero tampoco tienen muy claro cuál es el horizonte, ni siquiera profesional, que tienen por delante. Mañana va a haber una jornada, aprovecho para pasar el aviso, en la que vamos a hablar justamente junto a Claudio Lewis y a Eduardo de Recursos Humanos, vamos a estar hablando sobre el tema de los perfiles de los profesionales de ciencias económicas y los cambios en el mercado laboral con Eduardo Melkin. Y lo que pasa es que realmente el futuro está con cambios permanentes que se aceleran y los jóvenes se encuentran a veces en una encrucijada porque ingresan a un esquema formativo de muchos años y cuando ingresan a la universidad a lo mejor el contexto es uno y saliendo de la universidad puede ser que el contexto sea otro muy diferente. Lo que sí es importante y me parece es poder presentarles la realidad a los jóvenes en etapas de los primeros años de la universidad e incluso conectarnos con los estudiantes de nivel secundario para empezar a plantearles los distintos escenarios que puede tener la vida, incluyendo esta posibilidad de convertirse en un emprendedor. No, yo voy a utilizar esta presentación, estas diapositivas, como para encuadrar un poco la presentación y darle un poco de marco conceptual a la idea en la que estamos trabajando. Lo primero es plantearnos, porque puede haber muchas definiciones, plantearnos qué significa ser emprendedor y ponernos de acuerdo a qué nos estamos justamente refiriendo con esta palabra y desmistificar un poco la palabra de emprendedor, que muchas veces se lo liga únicamente a la actividad comercial, económica, empresarial, y se pierde bastante el costado social, el costado relacionado con la innovación, con la transformación cultural que puede tener también un emprendedor. Estamos viviendo incluso una época en que las incumbencias técnicas y académicas de las distintas carreras en muchos aspectos se solapan y también es una época justamente para que los emprendedores actúen como actores de integración entre las distintas carreras, generando nuevos ámbitos de trabajo, nuevos ámbitos profesionales y hasta nuevas propuestas curriculares y profesionales que den respuesta justamente a un mundo que cambia de manera acelerada y que existe la necesidad constante de la sociedad para adaptarse. Esto es la posibilidad justamente de la aparición de muchas
y diversas oportunidades en distintos aspectos que los emprendedores justamente son capaces de detectar. Entonces, por emprendedor, yo tomo la definición de que el emprendimiento es una propuesta de valor organizada. Esto es lo primero. O sea, el emprendedor es alguien que construye valor. Esa construcción de valor puede tener un aspecto económico, un aspecto social y hasta un aspecto ambiental, ¿sí? Teniendo en cuenta el paradigma del triple impacto en el que justamente nosotros estamos involucrados desde la universidad. Esto significa que alguien que a lo mejor está trabajando en un proyecto de la conformación de una ONG, alguien que está trabajando en un proyecto educativo, por eso me autodefino en este caso como emprendedor también, porque estoy construyendo nuevas propuestas de valor, no necesariamente en la búsqueda de un rédito económico, pero sí convencido de su utilidad. Esto significa que lo que se haga va a generarle, va a representarle a alguien una mejora en algún sentido. Eso es justamente valor. Por eso un emprendedor es quien organiza esas nuevas propuestas. Entonces, en esa organización, por supuesto, están involucrados aspectos humanos, aspectos materiales, como en todas las cosas. Pero el aporte más importante es justamente darle una coherencia a ese sistema nuevo que se va conformando, a esa propuesta de valor. A eso me refiero con que es una propuesta de valor organizada. Ese es el rol de un emprendedor, alguien que pone en marcha nuevas propuestas de valor. Partiendo entonces de esta base, los aspectos en que un emprendedor puede hacer un aporte positivo a la sociedad son infinitos. Y claramente está demostrado en la época que vivimos que hemos justamente padecido situaciones de crisis muy importantes. El coronavirus particularmente ha desafiado nuestras instituciones, nos ha obligado a acelerar ritmos de transformación, nos ha obligado a repensar modelos de funcionamiento. Este es el espacio en que las personas emprendedoras justamente se mueven con mayor facilidad y son quienes ven y conectan aspectos, conceptos, relaciones, y que pueden a partir de eso elaborar cosas nuevas que le sirven a la sociedad para organizarse mejor, para vivir mejor o para dar respuesta a una problemática. Hay como tres ideas fuerza que a mí me parecen importante mencionar, que son un poco basados en autores que han estudiado, que han investigado el tema del emprendedurismo y el de la innovación. Uno de estos autores, Shapiro, menciona que la iniciativa emprendedora, o sea, el acto de emprender, se relaciona con factores ambientales y factores personales. Entonces, dentro de los factores ambientales, por supuesto, los que se destacan son lo que tiene que ver con los grupos primarios, la familia, la educación, el entorno del trabajo, etcétera, la experiencia que puedan desarrollar laboral, educativa y demás, pero también factores personales, ¿no? Que tienen que ver con las preferencias de cada uno, que tienen que ver con la cultura, con la historia, etcétera. Otro autor, Axen, presenta esta idea de la percepción de capacidad. Y esta percepción de capacidad, él dice, se encuentra positivamente relacionada con la acción de emprender. Es decir, que las personas que de alguna forma se autoperciben más capaces, es mucho más probable que se decidan a emprender. Esto que uno podría llamar de la autoconfianza, la autoeficacia, tener fe en uno mismo, para decirlo de otra forma más sencilla. Y por último, Ashmawan menciona que esta idea que mencionaba Axen, y que en realidad es un concepto de Albert Bandura, un concepto que le dio más forma a un psicólogo de Harvard, el de la autoeficacia. Rashmagwan lo que dice es que la autoeficacia puede tener un gran impacto en las etapas tempranas y previas al emprendimiento. Entonces, claramente, la forma en que nosotros como personas nos percibimos a nosotros mismos tiene un gran impacto o es muy determinante de las cosas a las cuales nos vamos a animar a hacer. ¿Por qué digo animarnos a hacer? Porque hay una noción siempre de riesgo en la idea de los emprendimientos. Nosotros, los seres humanos, vivimos y todas nuestras actividades son en un contexto de cierto riesgo, en algunos casos hasta de incertidumbre. Y entonces
es esto de animarse a hacer algo, tiene que ver justamente con sentirse capaz de afrontar una situación que puede ser dificultosa. En 2017, pensando y organizando estas ideas, yo propuse el modelo conocimiento, acción, motivación. Y este modelo yo lo tomo después como base del programa Hélices que voy a presentar en unos minutos. Pero brevemente referirme a este modelo. Este modelo lo que busca es resumir distintas ideas relacionadas con el tema del emprendimiento, con las características de los emprendedores, con esta situación de un contexto en el que el emprendedor lleva a cabo su actividad. Y es como que marca una secuencia que tiene que darse o que se da naturalmente en la mente de los emprendedores. Es como que esto explica por qué alguien se convierte en emprendedor y por qué esa persona perdura en esa actividad y su emprendimiento persiste. Entonces, lo primero es el conocimiento, o más bien un autoconocimiento, que es el de la persona de sentir que tiene ganas o deseos de transformar la realidad. Frente a la realidad está la gente que puede tener una pasividad absoluta y que sucedan las cosas como tengan que suceder, y otros que prefieren, en cambio, cambiar las cosas que les provocan cierta insatisfacción, como que tienen una tensión interna entre las cosas que son y las que podrían ser, y les interesa resolver esas diferencias. Este es el deseo de transformación, ¿no? Que es muy fuerte en los emprendedores. Los emprendedores donde ven algo que se puede hacer y mejorar, realmente sienten como una energía, hasta una tensión interna que los lleva de alguna forma a involucrarse en esas. Y lo segundo que le pasa a los emprendedores, y que normalmente todos ellos reconocen estos aspectos, es que tienen una necesidad muy importante de autonomía, lo que se denomina el locus de control. Y esto también lo subrayan todos los autores. Es como que necesitan sentirse protagonistas, tienen que sentir que están al mando, que tienen el timón de su propia vida y de su propio destino. Esto es el conocimiento. Y las personas que se sienten de esta forma son personas que muy probablemente en algún punto de la vida van a emprender. ¿En qué momento? Bueno, cuando se crucen con una oportunidad. Y ahí viene la dimensión de lo que es la acción. Una oportunidad existe justamente donde hay este gap, esta diferencia entre una situación ideal y una situación actual que el emprendedor puede resolver. Y existe el convencimiento, además, de que el emprendedor es capaz de hacer algo que permita resolver esa situación o aprovechar esa oportunidad. Quiere decir que se dan dos componentes, la oportunidad y el desafío que representa esa oportunidad. Un desafío que acepta el emprendedor llevar a cabo cuando considera que tiene las fortalezas suficientes. ¿Sí? Acá es donde juega el concepto de esa autoeficacia percibida. Si yo considero que tengo una alta autoeficacia, ¿sí? Entonces considero que mis fortalezas son suficientes para afrontar una tarea. Siempre es un concepto relativo, porque es la fortaleza o las fortalezas en función de los distintos desafíos que tengo por delante. Esa es la dimensión de la acción. Y lo tercero que ocurre, a partir de la decisión de emprender, o sea, tengo la oportunidad y me siento capaz, emprendo, es sostener la energía que hace falta para que un emprendimiento se consolide, porque rara vez un emprendimiento se pone en marcha y ya continúa y aparecen todos los problemas, y se multiplican los problemas con la puesta en marcha. Eso es solamente el principio. Por eso, un emprendedor, para consolidar su emprendimiento, tiene que mantener una fuerte motivación muy importante. Y para eso es importante también conocer cuáles son las cosas que me motivan como persona. Y acá es donde señalo, basado en el modelo antropocéntrico de Pérez López, existe una motivación extrínseca, que es la que proviene de las cosas externas, como el reconocimiento, los premios, el propio dinero. La intrínseca, que es más poderosa que la anterior y que se relaciona con las cosas que me gustan hacer. Entonces, en lo que hago es donde nace la motivación. Y esto entonces hace que las personas que están más apasionados por su trabajo y por sus emprendimientos pueden volcar dosis mayores de energía en sus proyectos y por supuesto esto es la semilla del éxito. Y en tercer lugar, la motivación más poderosa es la trascendente o trascendental, que es cuando las cosas que hacemos las hacemos para bienestar de los demás,
cuando estamos convencidos y realmente queremos hacer las cosas para mejorar y favorecer a un grupo de personas a lo mejor vulnerables o que necesitan algún tipo de mejora en su vida, en su bienestar físico, mental o espiritual. Entonces, en ese orden, extrínseca, intrínseca, trascendente, están las distintas motivaciones. Y todos tenemos un poco de todas, pero es importante explorar qué es lo que nos moviliza a nosotros para hacer las cosas que hacemos. Entonces, en este modelo que explica de alguna forma los condimentos que tiene que tener una mente de una persona para transformarse en un emprendedor que tenga éxito en algún emprendimiento, todo esto en un contexto de riesgo se dan estas distintas situaciones. Y en cada una de estas tres dimensiones, las instituciones educativas pueden actuar. El autoconocimiento personal, en el desarrollo de la creatividad y la valoración de las fortalezas personales, y en interpretar cuáles son mis fuentes de motivación. Porque yo necesito manejar todo esto para poder convertirme en una persona emprendedora. Ivana, ¿vamos bien? Muy bien, Agustín. Bueno, y cualquiera entonces está en condiciones de preguntar o interrumpirme, porque lo que yo estoy buscando con esta presentación es justamente poner a consideración el programa y el modelo y entonces poder tener un intercambio. Así que sentite en total libertad de opinar y debatir. Me refiero entonces al programa Hélices. Hélices justamente es un programa en el cual estoy trabajando, cuyo objetivo es impulsar la cultura emprendedora en la población estudiantil en el nivel secundario y universitario. Está basado en experiencias de otras personas emprendedoras, en cuestionarios introspectivos y en el desarrollo de una comunidad que de alguna forma apoye a las personas que de alguna forma se sientan interesadas en esta temática. Podría decirse que este programa es un estamento previo a la formación emprendedora. Llamaría un esquema de formación pre-emprendedor. Estamos justamente impulsando a crear emprendimientos en esta etapa, sino a estimular y a trabajar sobre los elementos que más adelante van a actuar para que una persona se transforme en un emprendedor. ¿Por qué hélices? Bueno, busqué ponerle un nombre que de alguna forma nos haga pensar en esta idea de impulso. Pienso en los barcos que están impulsados por hélices, en los aviones que están impulsados por hélices, en la energía eólica que transforma también la matriz energética hoy de los países y que moviliza todas las cosas que necesitan electricidad. Es decir, la idea de hélices es dar impulso a las ideas y tiene en este caso tres aspas, el logo de hélices, que son las tres dimensiones: el conocimiento, la acción, la motivación, que son la base del modelo que les presenté anteriormente. Es decir, basado en el modelo conocimiento, acción, motivación, surge como una aplicación práctica el programa ELIS. Entonces, ¿cómo es la propuesta de hélices? Básicamente trabajarlo en principio a través de un esquema que podría ser mixto, de virtual y presencial, pero apoyado en aulas y donde el componente de aula virtual es importante. En principio hay un aula del conocimiento, un aula relacionada con la acción y un aula relacionada con la motivación. Cada una de las aspas de nuestras series. En esta primera aspa contamos con historias de emprendedores. ¿Por qué es tan importante escuchar las historias de emprendedores? Porque lo que ocurre muchas veces es que nuestros estudiantes no vienen de un origen, de una familia empresaria. En la mayoría de los casos, los padres tienen un trabajo en relación de dependencia o no son emprendedores sociales, ni políticos, ni demás. Entonces, los modelos de rol, los ejemplos, actúan de alguna forma como estimulantes de las ideas de futuro que puedan tener los jóvenes. Por eso es tan importante presentarles historias, para que ellos puedan verse reflejados en las historias. Las historias son como espejos, entonces, que nosotros ponemos delante. Y estas historias, en este programa, se presentan en 18 preguntas que contestan cada uno de estos emprendedores. 18 preguntas que fueron pensadas
justamente para plantear distintas aristas de la vida, de la experiencia de los emprendedores. Y cada una de estas preguntas que se presentan en pantalla de los videos cortos de estos emprendedores, de alguna forma pueden ser también repetidas por el propio emprendedor que las está viendo y hasta contestadas por sí mismo mientras escuchan al emprendedor. Entonces, es como un planteo que lo lleva a reflexionar. Las historias de emprendedores son entonces una primera aula, un espejo donde los jóvenes puedan también reflexionar. La segunda aula virtual es la de creatividad y fortalezas personales, que es la segunda dimensión. Entonces, lo que se propone en este ASPA es que los jóvenes puedan, de alguna forma, conocer qué significa la creatividad, puedan desarrollar ejercicios para estimular la creatividad. Hay una técnica, por ejemplo, que se presenta en este aula, que es Stamper, que es una metodología que se utiliza a veces para desarrollar nuevos productos o nuevas soluciones, que está relacionada con, sobre algo ya existente, sustituir, combinarlo, reemplazar partes, bueno, trabajarlo como para dar origen, a partir de cosas conocidas, dar origen a cosas nuevas. Esa es una técnica, y hay otras que se presentan. La idea es que en esta aula virtual de la creatividad, los jóvenes puedan imaginarse escenarios futuros, puedan plantearse una problemática social y puedan pensar también qué aporte podrían hacer para solucionarlo. ¿Sí? Es un poco esta idea, movilizar un poco la idea del cambio, de la transformación, pero también de imaginarse cosas, porque el poder imaginarse cosas está de la mano de detectar oportunidades. Eso es un poco lo que uno quiere también estimular. Y lo otro que se presenta es el inventario de fortalezas personales, donde lo que se le va a pedir, o la indicación que se va a hacer a los estudiantes, lo que se va a trabajar, es que puedan escribir con la mayor fluidez posible todas las distintas fortalezas que ellos aprecian en sí mismos, sean de la índole que sean, no importa. Después las vamos a tratar de relacionar en categorías esas fortalezas personales, ¿sí? Si tienen que ver con la orientación al aprendizaje, si tiene que ver con el deseo de transformación, o si tiene que ver con vincularse productivamente con otras personas, que son como las tres categorías, de alguna forma, de fortalezas personales que están más relacionadas con los emprendimientos. O sea, personas que tienden a cambiar las cosas que les molestan, personas que tienden a estudiar, a aprender, que son naturalmente curiosos, y personas que se saben relacionar productivamente con otros, que no son rencorosos, que son capaces de colaborar, que son capaces de aprender, de plantear a lo mejor una decisión que ya tomaron y darse el beneficio de la duda en función de lo que pueden decir otras personas y tomar su aporte. Bueno, características que están fuertemente relacionadas con las personas que crean emprendimientos exitosos. Entonces, trabajar entonces en el desarrollo de la creatividad y trabajar en inventariar las fortalezas personales más afines a los emprendimientos. Los que atraviesen estas dos primeras aulas pasarían después a un tercer aula donde se trabajan las motivaciones personales. La idea acá es trabajarlo con fragmentos de películas, en este caso, ¿sí? Entonces hay distintas películas pequeños fragmentos solamente, que los jóvenes van a ver y van a contestar preguntas, y lo que vamos a tratar justamente de ver es si logran detectar justamente las motivaciones que movilizan a los protagonistas en estas películas, como para que ellos bien reflexionen sobre todo esto y puedan valorar distintas cosas y distintas virtudes de los protagonistas. Aquellos que hacen las cosas a lo mejor por el dinero, los que hacen las cosas para salvar o cuidar a otros, o los que hacen las cosas para, bueno, relacionarse más afectivamente con otras personas. Todo esto con fragmentos de películas. Al final de este programa, entonces lo que
esperamos es haber como tocado distintas fibras de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, que los movilicen, que los sensibilicen, que los hagan reflexionar, que los hagan pensar en el futuro, que no sea un eterno presente, que normalmente los jóvenes viven en una constante del presente inmediato, y el emprendedor, para ser emprendedor, necesita pensar en el futuro. Casi por definición, el emprendedor es una persona también proyectada al futuro. Entonces, para generar más emprendedores, y esto es una enorme necesidad que tenemos como sociedad, nosotros necesitamos que los jóvenes empiecen a pensar también en estas cosas. Estuve trabajando en esta aula con voluntarios. Acá en pantalla figuran 3 de ellos: Joaquín, Charlie, Alejandra, que estuvieron contando brevemente sus historias. Yo no voy a pasar los videos que ellos grabaron, pero simplemente la presentación que ellos hacen después. En principio hemos fijado la primera versión de Hélices a través de un diseño de aula virtual en Google Classroom, donde ya están las distintas aulas. Yo puedo enrolar los estudiantes en las distintas aulas y ellos participar de las actividades, revisar el material, ver las películas y participar. De esta forma uno puede darle un seguimiento a distintos grupos de estudiantes. La idea es poder llegar a todas las escuelas que se pueda, a todas las universidades que se pueda y que les interese participar en este programa. Un programa que podría tener una duración total de aproximadamente 3 meses, un mes cada una de las aulas, con acompañamiento de un tutor a través del aula virtual. Y bueno, esto es un poco la propuesta de este programa. Me gustaría que escuchen un poquito a los 3 emprendedores que están empezando en la participación, que se presentan solamente. Mi nombre es Charlie Chagas y yo estudié la carrera de Educación Física, la licenciatura de Educación Física y Deporte Recreativo. El nombre de mi emprendimiento más conocido es Fitness Emporium. María Alejandra Daliano-Gare, licenciada en Psicopedagogía y recibida en la Universidad de El Salvador. El nombre del emprendimiento más conocido es Puertas Abiertas, que es un servicio de apoyo a la inclusión educativa y un equipo interdisciplinario de tratamiento. Mi nombre es Joaquín Caiza y estudié Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires. Mi emprendimiento más conocido es Block Studio, que es una agencia de desarrollo y de diseño web donde ayudamos a pequeños y medianos negocios a que puedan vender más a través de su sitio web. Bueno, conocieron a los primeros protagonistas de esta cátedra virtual o de este programa. La verdad que cuando los convoqué, y yo sigo convocando emprendedores para que cuenten sus historias, porque cuantas más historias tengamos, mejor. La característica que tienen en común es que todos ellos han estudiado una carrera en la universidad. Me parece importante mostrar ejemplos de emprendedores les ha ido bien en el emprendimiento y que también estudiaron en la universidad. A veces parece que hay algunos emprendedores son un poquito críticos del mundo universitario, y hay muchos emprendedores que han surgido de las universidades. De hecho, hay estudios, Cantis ha hecho muchos estudios sobre los emprendedores universitarios en Argentina, que suelen generar emprendimientos justamente más innovadores. Por eso es muy importante estimular emprendedores en el ámbito de la universidad. Y todos ellos provienen de distintas carreras. Charlie, de la educación física, Joaquín de la administración, Alejandra de la psicopedagogía, hay emprendedores médicos, hay arquitectos, en todas las profesiones, en todas las carreras UFLO, y las que no están en UFLO, hay emprendedores que a partir de su formación han hecho algún tipo de desarrollo, algún tipo de proyecto donde esa experiencia formativa previa les ha servido de base muy importante para materializarlo en un emprendimiento. Entonces me parece esto muy importante, y en esa lección mostrarle a los jóvenes distinta diversidad de perfiles, hombres, mujeres, de una carrera, de otra carrera, porque lo importante en esto es que ellos puedan sentirse representados, identificados con alguno de ellos. Estamos buscando en todo esto esa conexión emocional, porque en definitiva la idea de motivarse, de emprender,
pasa más justamente por tener esa conexión que por otra cosa. Así que bueno, esto era un poquito lo que yo quería presentarles y me gustaría intercambiar. No sé, Ivana, si querés Sí, comentar alguna Agustín. cosita. Muchas gracias. Bueno, muy bueno, muy interesante el programa, la propuesta, la idea de traer historias de personas que han podido desarrollar sus proyectos a partir de una idea y de la planificación de una idea emprendedora. Dos cosas me resonaron a lo largo de tu presentación. Una, como pedagoga, una especie de paralelo entre lo que es aprender y emprender, ¿no? Porque hay mucho de similar en ese proceso, en ese camino. Entonces, a partir de ahí, pensaba y te pregunto, porque yo entiendo que este programa o esta propuesta está pensada como, por lo menos desde la universidad, como un programa que refuerza los contenidos ya establecidos en los planes de estudio, ¿no? Entonces, mi pregunta es previa, es ¿cómo se puede desde el aula, desde los planes de estudio ya establecidos, trabajar? O sea, ¿puede el profesor abonar esta idea de trabajar el conocimiento, la acción y la motivación, estos pilares de lo que sería la apertura hacia una propuesta emprendedora o la predisposición para una actitud emprendedora? Digo, ¿se puede hacer desde el aula en el cotidiano? ¿Cómo ves eso, Agustín? Totalmente. Y mientras te escuchaba, pensaba en La Sociedad de los Poetas Muertos, esa hermosa película que este profesor, ¿no?, desafiaba siempre a los jóvenes a provocar cambios, a salir un poquito de la lógica vigente e innovar, ¿no? En cada una de las materias, esto es como justamente pensar en el emprendedor como una competencia, ¿sí? La competencia a desarrollar es esa en el alumno. Entonces, es una persona orientada a la innovación, es una persona orientada a la transformación, a la solución de problemas, a conectar conceptos, personas, justamente para liderarlas también en pro de una situación que se quiere cambiar o mejorar. Entonces, volviendo sobre el modelo de conocimiento, acción, motivación, en cada una de las dimensiones, pensar que una materia podría justamente enfocar cualquier tema, cualquier unidad, donde uno podría plantear un problema que hay que resolver y ponerle quizás un condimento adicional a ese problema, ser un poquito más creativo incluso como docente, para que el alumno sienta que lo que está haciendo en ese trabajo práctico tiene una importancia que se ve reflejado en algo de la vida, en algo de todos los días, y que puede mejorar a otros. Eso por un lado. Entonces me parece muy importante esto de el ayudarlos a imaginarse cosas, situaciones, a traer y buscar ejemplos, ir y mirar en la naturaleza situaciones y traerlas al aula para discutir. O sea, esto que tiene que ver con despertar una curiosidad permanente y un deseo de aprendizaje. Por eso, que yo te mencioné como competencias centrales o como fortalezas centrales, la orientación al aprendizaje. El emprendedor es un alumno eterno, siempre está estudiando, siempre está el que dice que se las sabe todas, nunca va a ser un emprendedor exitoso. El emprendedor en cualquier campo, social, económico, político, es alguien atento y dispuesto a aprender en todo momento y de cualquier persona. Entonces esa es una orientación muy importante. Bien, bueno, acá tenemos algunas opiniones. Dice Fabiana Greenspan, muy lindo, Agustín, el aula está muy creativamente diseñada, parece que el diseño de proyectos, y eso implica diseño de futuros, de competencias a desarrollar en todos los estudiantes. Dice, muy bueno el programa, dice Norma López, excelente idea de llegar a los más jóvenes con el tema emprendedor. Y acá haciendo alusión a esto que vos decías respecto de que hay que estudiar para ser emprendedor, Fabiana Greenspan dice, hay que desmitificar la idea del emprendedor de garage. Eso no existe. ¿Qué podés decir al respecto? No, bueno, justamente, eso quizás han tomado, hay experiencias de emprendedores de garajes, pero no es el modelo típico, no es la situación típica
yo pensaba en Alejandra Dale Novaré, ¿no? Psicopedagoga, que terminó desarrollando un emprendimiento y no se imaginó nunca, o sea, ella está enamorada de su profesión y haciendo bien y dedicadamente, fue moldeando lo que hoy es una empresa con muchos colaboradores, pero ni siquiera estuvo persiguiendo poner en marcha una empresa. Lo que ella quería era impactar positivamente en un grupo de jóvenes o de personas con dificultades para aprender, ejerciendo su profesión. Y eso pasa en distintos campos. Pienso, bueno, ahora tuvo mucho auge la telemedicina, por ejemplo, ¿no? Y hay médicos que se vieron involucrados un poco por ahí, motivados por dar respuesta a los pacientes que no podían atenderlos, motivados por el uso de la tecnología que ha hecho una llegada disruptiva también en el ámbito de la medicina. Y entonces muchos se convirtieron en empresarios, pero no querían ser empresarios. ¿Sí? Entonces, no es esto el yuppie ¿no? de hace muchos años, algunas décadas atrás, que era el paradigma del empresario joven, ¿no? Está muy lejos de ser lo que es hoy la situación del emprendedor. El emprendedor es una persona enamorada de su profesión, enamorada de su quehacer y que, bueno, resuelve bien la organización de lo que hace y solo, de alguna forma, eso va tomando forma a veces de una empresa, a veces de una organización, a veces de una carrera. Yo he tenido profesores que han sido emprendedores de nuevas carreras en la universidad, ¿no? Y han tenido justamente que conectar recursos, que convencer grupos, etcétera, para poder ponerla en marcha. Y después de un tiempo esas carreras se han consolidado, no sin dificultades. Estoy pensando puntualmente el ingeniero Siri en Bahía Blanca, cuando puso en marcha la licenciatura en organización industrial. Y fue la primera UTN. Después muchas otras facultades de la UTN tuvieron esa misma carrera, y hoy hay muchos graduados en organización industrial, yo soy uno de esos, y realmente fue un emprendedor también educativo. Por eso me parece que hay que pensar en esto. La gente emprendedora es gente que se apasiona, ¿sí? Gente que disfruta lo que hace y que lo que hace tiene un valor social. Y lo bueno es también apoyar a esas personas, ¿no? A veces son resistidas en algunas organizaciones, pero lo más conveniente es apoyarlas. Y hablando de organizaciones, pensaba esto. Dentro de las imágenes del emprendedor también hay una idea de, bueno, una especie de exacerbación del individualismo, ¿no? Como que pareciera en el imaginario que el emprendedor es un ser solitario que se salva solo para sí mismo. Y vos hiciste mucho énfasis a lo largo de tu presentación en la idea de la organización, pero también de la comunidad, ¿no? De generar una comunidad que, o sea, entre emprendedores, pero también de emprendimientos que permitan mejorar o tengan un impacto social. Me pareció eso muy, muy valioso. No, justamente, porque sobre todo los jóvenes, para ellos el sentido de pertenencia es un componente importante. Lo mejor es cuando encuentran un grupo con el que pueden emprender juntos. Nosotros, por ejemplo, en la Cátedra para Emprendedores en Neuquén, estamos justamente, lo que se hizo a diferencia de años anteriores, es permitir que los emprendedores que se anotaron en la cátedra puedan juntarse y llevar a cabo el proyecto de uno de ellos. Cada uno llegaba con su idea, pero tuvieron que elegir esta Norma por ahí conectada, que es la mentora, y tuvieron que elegir y apoyar la idea de otros, porque también es muy importante poder hacerlo juntos. Tiene un enorme valor el poder hacerlo acompañados. Y esto también tiene que ver porque es justamente una necesidad, somos seres sociales, nos apoyamos en otras personas para poder cumplir con nuestros proyectos. Y acordate que el emprendimiento es un desafío, hay una dificultad. Emprender no es algo fácil en ningún ámbito. Vos podés estar construyendo un prototipo para un concurso, y ahí mismo tenés un emprendimiento. Vos podés estar de alguna forma organizando un comedor en un barrio y eso es un emprendimiento social importante y tendrá sus enormes dificultades. Y en modo llanero solitario, eso es imposible. Bien. Bueno, Agustín, si te parece, vamos cerrando. Ha sido un verdadero gusto poder participar de esta presentación y que puedas darla a conocer y esperemos que tenga
el impacto que esperamos, que llegue a los estudiantes secundarios, que llegue a nuestros propios estudiantes y que lo puedan valorar y que a partir de ahí esta preparatoria para lo que sería el desarrollo de un proyecto emprendedor sea como la semilla que va a ir generando los brotes necesarios para que esas ideas se hagan realidad. Así que muchas gracias, Ivana. Muchísimas gracias, Agustín.